Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos desde ya a cada uno de ustedes por acompañarnos en cada uno de estos programas. Les recordamos que es el cuarto de estos programas que hemos venido llevando de ¿Qué dice la Biblia?, donde hacemos un repaso del seminario de Apocalipsis que estamos compartiendo de parte de Perspectiva Siglo XXI, el cual, además de verse en televisión, se transmite a través de YouTube, así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos acompañes compartiendo el contenido y que también puedan seguirnos a través de las diferentes plataformas virtuales en las cuales estamos, las cuales van a aparecer en este momento en pantalla. Les recordamos de que todo lo que puedan hacer compartiendo el contenido, comentando, dándole like, nos ayuda para que cada una de las plataformas virtuales como Facebook, YouTube y demás recomienden nuestro contenido y el mensaje del Evangelio que compartimos a través de esas plataformas pueda llegar a muchas más personas, ¿sí? Mientras seguimos comentando acerca del tema que nos toca hoy, le damos la bienvenida a Matías López, que es quien siempre nos acompaña en la explicación de cada uno de los versículos. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todos los que están ahí del otro lado viéndonos, gracias por acompañarnos en este seminario. Es un seminario hermoso donde estamos descubriendo muchas verdades de lo que dice la Biblia, pero sobre todo lo que dice el Apocalipsis. Si bien estamos en el medio de un seminario donde el Apocalipsis es nuestro foco central de estudio, a través de estos programas queremos mostrarles y comentarles de que en realidad toda la Biblia habla acerca de lo mismo, y que toda la Biblia es totalmente válida para nuestros días. Por eso es importante que a través de los diferentes textos podamos entender qué es lo que nos quiere decir Dios en este momento. Y como siempre les decimos, como es el título del seminario, estudiar el Apocalipsis no nos tiene que traer miedo, sino al contrario, felicidad, esperanza, porque no son más que buenas noticias, ¿no, Johnny? Así es. Por esa misma razón es que los invitamos a que puedan participar de nuestro contenido, compartirlo y además también de paso comentarles que tenemos nuestro canal secundario que es Perspectiva Siglo XXI Podcast, donde por ejemplo pueden recibir un devocional todos los días en su dispositivo móvil. Sin más, vamos a iniciar este programa en donde vamos a hablar acerca de las buenas nuevas del Apocalipsis. Se habla mucho siempre acerca de las buenas nuevas, pero vamos a ver, como siempre decimos, no lo que cada uno de nosotros piense o pueda opinar al respecto, sino lo que la Biblia concretamente dice acerca de lo que son las buenas nuevas y qué relevancia, qué importancia tiene para nosotros en esta época de la historia. Exactamente. Y antes de leer la pregunta, este tema es también un repaso del programa, del tema que se dio el sábado, que lo dio el licenciado Rubén. Recuerden que este seminario está todo ligado entre sí y que todos los programas tienen que ver, están todos conectados. Por eso no se pueden perder ninguno. Y es por eso también que tienen que compartir todos. Lo que estamos haciendo es un repaso del programa del licenciado Rubén, pero a través de preguntas y respuestas, lecciones. Estas lecciones son un material que ustedes lo pueden adquirir también. Así que ustedes nos pueden escribir no solamente para pedirnoslas, para hacernos preguntas, sino también para pedirnos los materiales y nosotros gustosos se los vamos a hacer llegar. Ahora sí vamos a la primera pregunta, Johnny. ¿Cómo se entendía el concepto del término evangelio en la época de Jesús? Y algo importante es que hablamos acerca de las buenas nuevas del Apocalipsis, es el título del programa de hoy, ¿no? En aquel entonces se lo llamaba evangelio. Y tenemos que entender que la Biblia nunca está disociada con la historia. La Biblia acompaña la historia y cuenta la historia. Muchas ocasiones encontramos cosas del pasado y en Apocalipsis, por ejemplo, encontramos cosas del futuro. Lo primero que vamos a ver, ¿cuál era? Porque evangelio viene, de esa palabra de evangelio viene el término buena nueva, ¿sí? El evangelio es la buena nueva. Pero ¿quién es la buena nueva? ¿Qué es el evangelio? ¿Sí? Entonces fíjense cómo entendían los judíos de esa época, los estudiosos judíos que respetaban a Dios, porque tenemos que entender que también no todos los judíos, si bien conocían las escrituras, no todos aceptaban a Dios ni las escrituras. Es como hoy en día, hay mucha diversidad. No tenemos que encasillar todos en un solo lugar. ¿Qué dice Isaías 52:7, Johnny?
Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y cuando un pueblo, cuando un judío de la época hablaba o escuchaba hablar acerca del Evangelio, ¿sí? Evangelio es una palabra que viene del griego, pero en realidad la traducción de la que se es tomado es buena nueva, alegre nueva. Y fíjense que acá estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas. Y fíjense algo importante. Dice, hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas. ¿Y qué es el que trae esas buenas nuevas? Paz, bien, salvación, y esto va ligado con la presencia de Dios. En otras palabras, las buenas nuevas, aquel que hablaba acerca de quién era este evangelio, quién era esta buena nueva, hacía alusión al Mesías. Y el Mesías, que iba a traer al pueblo, al mundo, iba a traer paz, bien, salvación, redención. Entonces, cuando hablamos de buena nueva, cuando hablamos de evangelio, hacemos alusión a alguien que tiene que traer todo esto al mundo y a la vida de las personas. Nunca fue la voluntad de Dios traer el mal, ¿sí? Fíjense lo que dice Nahum 1:15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Y otra vez de nuevo, el mismo concepto, las buenas nuevas, aquel que trae paz. Pero acá le agrega un elemento más a la figura de este Mesías que iba a ser el que iba a venir a traer esta paz, esta salvación, este bien. Sí, tiene que ver con, como dice acá, nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Que tiene que ver con la destrucción del pecado, con la destrucción del mal. Entonces, cuando en la Biblia escuchamos hablar del Evangelio, o en la Biblia leemos acerca del Evangelio, o la buena nueva, hace alusión al Mesías, aquel que trae paz. Y esto es un título que se le da a Jesús. Entonces tenemos que entender, si es un título entregado a Jesús, ¿cómo nosotros a veces le podemos echar la culpa a Jesús por el dolor, o por la angustia, o por los temores? Nunca fue la voluntad de Dios, lo voy a repetir, traernos esos sentimientos o hacernos pasar por esas malas circunstancias. Pero ahora, ¿cómo entendía el pueblo que no era judío este término evangelio? Fíjense, en la pantalla ustedes van a ver dos artículos extraídos, ¿no?, de pensadores de ese momento. Uno es Flavio Josefo, que era un judío del siglo I después de Cristo, y el otro era una inscripción romana que estaba escrita en griego, ¿no? Y fíjense lo que dice: la providencia ha promovido y adornado maravillosamente la vida humana, dándonos a gusto, para ser el bienhechor de los hombres, nuestro Salvador, tanto para nosotros como para los que vengan después de nosotros. El día, y esta es la parte que quiero resaltar, el día del nacimiento del Dios Augusto ha sido para el mundo el conocimiento de la buena noticia. En otras palabras, estos términos, esta frase que acabamos de leer, nos narran y nos hacen entender cuál era el concepto que un no judío de la época, de la parte cuando Roma era un imperio poderoso, ¿sí?, hacía alusión cada vez que escuchaban la palabra evangelio o buena nueva. Nosotros hoy la asociamos con Jesús, con el Mesías, pero en aquel entonces un no judío la asociaba con Augusto César, con el emperador. Entonces ese mismo evangelio también era un término utilizado para el emperador. Fíjense que después Flavio Josefo dice, voy a leer la última parte, dice: muchos más rápidamente de lo que podía figurarse se propagó por Oriente que Vespasiano era emperador. Todas las poblaciones festejaron la buena noticia, y utiliza el mismo término. Vespasiano se encontraba en Alejandría cuando llegaron las buenas noticias de Roma. Fíjense que, y termina diciendo esa frase, y alegres embajadas de todo el mundo que desde aquel momento le pertenecía. Entonces, ¿quién era la buena nueva para todo aquel que no era judío ni leía la Biblia? La figura del emperador.
Porque la presencia del emperador traía buenas noticias, traía con él regalos, traía con él buen augurio, creían. Entonces fíjense, cuando Dios, Jesús, se enfrenta en realidad, ya ahora pasa a cambiar ese paradigma en la mente de todo aquel que hablaba de este término. Ya no pasa más a ser César Augusto, sino que ahora empieza a ser Jesucristo, el Evangelio. Jesucristo es la buena nueva. Jesucristo tiene que ser la buena noticia en nuestra vida. Conocer a Jesucristo nos tiene que traer bien, paz, tranquilidad. ¿Sí? ¿Qué te parece, Johnny? Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención, sobre todo del primer párrafo que habla acerca de Augusto y que ya los romanos lo toman como una deidad. Esto me recuerda a la época de Egipto, cuando Dios lo manda a Moisés a que hable con Faraón, que en la cultura egipcia de aquel entonces el soberano, el faraón, era Dios en la tierra, que su palabra era ley por sobre todas las cosas. Por eso cuando le dice, yo vengo en nombre de Jehová, ¿y ese quién es? Decía, lo dijo así, si bien lo dijo en término burlón, irónico, como sea, también dio a entender de que decía, no, yo no conozco ningún soberano que se llame así, porque se estaba acostumbrado a que ya desde la época de Egipto, que se trate al soberano de esa manera. Entonces, cuando se habla de Jesús como el Evangelio, como el portador de la buena noticia, ¿sí? Tras todo lo que fue su pasar, su ministerio en esta tierra, nos da a entender a nosotros también de que Jesús no solamente es Dios tal cual como lo hemos visto en otros programas de que dice la Biblia, los cuales también los invitamos a que los vean en nuestro canal de YouTube, sino que también nos da la pauta de un Jesús como el soberano, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como lo describe la Biblia. A lo largo de la historia, que a quien se le daba el título del Evangelio era aquel que era el emperador, que supuestamente era el bendecido por Dios, el elegido por Dios. Y ahora Jesús viene a cambiar eso y viene a mostrar que Él es el verdadero Hijo de Dios. Él es la buena nueva, Él es el Evangelio, Él es el que nos viene a traer paz. ¿Qué estamos esperando para acudir a Él? ¿Qué estamos esperando? Vamos ahora a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Cómo es llamado en el Apocalipsis el plan de salvación provisto por Dios? ¿Y cuál es la mayor noticia, la mayor buena nueva que nos puede traer Jesucristo? Es entender que nosotros podemos ser salvos. Y fíjense que dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el contexto de este texto no lo podemos estudiar ahora, pero ya avanzando en los programas y el seminario vamos a estudiar en profundidad este tema. Pero ¿qué tenemos que entender? Que Juan ve volar por el medio del cielo a otro ángel. Acá ve una característica de un semejante igual al otro anterior que ve, y hace alusión a que al estar volando por el medio del cielo quiere decir que su alcance es universal y para todos. Y tenía para predicar el evangelio eterno. Acá se lo llama como evangelio la buena nueva, la buena noticia, el plan de salvación, pero que es eterno, para siempre. ¿Sí? O sea, el plan de salvación fue dado por Dios a los hombres desde antes de la creación, y eso lo vamos a ir estudiando. Pero ¿qué tenemos que entender también? Que este evangelio eterno, que Jesús es el evangelio, que las buenas nuevas que trae Jesús también es para nuestra salvación, tiene alcance para todos, es para todos por igual. No depende de lo que Dios quiera dar, depende de lo que nosotros queramos hacer, si lo queremos aceptar o no. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a aceptar o no? Siguiente texto, Johnny. Perdón. ¿Por qué fue necesario trazar un plan para redimir o salvar al hombre? ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes creen que fue necesario? ¿Por qué Dios no nos perdió? ¿Por qué Dios dijo, bueno, ya está? Vamos a leer el versículo y vamos a explicar en profundidad. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y era necesario trazar un plan de salvación, porque por un hombre
el pecado entró al mundo, o sea, por un hombre y por una mujer, por Adán y Eva. Dios crea el huerto del Edén, esto ya lo estudiamos muchas veces, solamente lo vamos a repasar. Dios crea al huerto y crea a Adán y a Eva para que lo cuidasen y lo labrasen. Y Dios le dice, ustedes pueden disfrutar de lo que quieran. Todo lo que hay acá es suyo. Pero hay solo una condición que se reflejaba a través de que tenían que obedecer de no comer un solo árbol de todo. Tenían muchísimo para elegir. Solamente Dios les dijo que de uno no podían comer. Y eso era importante, y es importante que entendamos. Dios nos puso ese árbol para que nosotros nos tentemos con el árbol. Y también podríamos pensar, entonces, ¿por qué Dios puso el árbol? ¿No lo hubiese puesto y listo? ¿Alguna vez lo pensaron? Si Dios no hubiese puesto el árbol, que Él podría haber decidido, no hubiésemos entrado en pecado. Ahora, el hecho radica donde si Dios no hubiese puesto el árbol ese y no le hubiese dado la opción de decidir y elegir, ¿dónde está nuestro libre albedrío? Dios nos ama, nos creó para amarlo, para seguir sus mandamientos, pero también Él tiene en cuenta nuestra autonomía, nuestro poder de decisión. Y Él no nos quiere obligar a obedecerlo. ¿Sí? Obedecer a Dios por obligación no es ser cristiano. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que obedecer a Dios y aunque muchas veces no entendemos por qué, tenemos que entender que Dios nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor para vos y lo mejor para mí. Y así como por Adán y Eva entró el pecado al mundo, la consecuencia era simple. Porque Dios le dijo, del día que de él comieras, ciertamente morirás. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, comen del árbol, se van a esconder, Jesús le da la sentencia. Del polvo eres y al polvo volverás. Porque era lo natural. O sea, no era lo natural. No era lo que Dios quería, pero eran las consecuencias de asumir la responsabilidad por nuestros propios actos. Porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús se lo había dicho. Pero sin embargo no se quedó de brazos cruzados ante el error de Adán y Eva. Dios nunca se queda de brazos cruzados ante tus errores, ante tus problemas, ante tus tropiezos. Él siempre va a tu encuentro. Él siempre busca la manera de solucionar eso que hoy te está destruyendo el corazón. Él siempre tiene a mano una ayuda para darte. Solamente se la tenemos que pedir. Y así como por Adán y Eva entró el pecado al mundo y todos debíamos morir porque todos nacimos en pecado y nuestra tendencia siempre es hacia hacer lo incorrecto, Dios vino a deshacer esas obras. No quiere decir acá Pablo nunca que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, sino que esa tendencia pecaminosa cada vez se hace más fuerte. Cada vez se hace más fuerte. Y acá me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuál es el pecado con el que vos hoy estás luchando? ¿Qué es lo que ese pecado que vos hoy quizás estás acariciando que hoy te hace sentir que de ahí no podés salir? ¿Vos sabés que esa tendencia hacia el pecado, que es muy fuerte en vos, si no la vencés, también se va a transmitir hacia tus hijos hasta la segunda, tercera y cuarta generación? Tenemos que vencer no solamente por nosotros y por nuestra salvación, sino también para poder dar a entender de que si nosotros vencemos, cualquiera puede vencer. Y al liberarnos de eso, también liberar a nuestra descendencia. Interesante, ¿no? Muchos psicólogos lo hablan, ¿no? Acerca de que, no, si tengo la tendencia a tomar alcohol es porque mi padre me la heredó. Bueno, es con todo eso. Por eso hay que ser conscientes de lo que estamos leyendo, hay que ser conscientes de lo que estamos estudiando. Pero las cosas no quedan acá, porque Cristo, el Evangelio, nos trajo buenas nuevas. Esperanza en medio de la angustia, luz en medio de la oscuridad. ¿Qué dice el siguiente versículo? La siguiente pregunta dice, ¿qué siente Dios por la humanidad y qué hizo por ella? Muy bien, vamos a leer entonces Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si en el mundo entero se prendieran fuego todas las Biblias, todos los registros escritos desaparecieran, pero solamente quedara este texto, alcanzaría para poder explicar el plan de salvación. Y nos daría la suficientemente esperanza para poder avanzar. Porque Dios nos amó de tal manera, o sea, te ama tanto Dios, que vos no lo vas a poder entender. Dios te ama tanto, te considera especial y te considera una persona con todos tus defectos perfecta para Él. Pero no solamente a vos que lo amás, sino también al que no lo ama, porque esa es la definición de mundo en la Biblia. Mundo no es aquellos que lo aman, sino aquellos que lo rechazan. Porque Dios ama tanto a todos los seres creados por igual, que dio a su Hijo único en su clase, teniendo Él la posibilidad de dejarnos a la deriva y pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones, decidió tomar parte activa en el plan de salvación y dio la vida de su Hijo en rescate por muchos. Pero hay una sola condición para poder heredar la salvación, y es creer. Si vos crees en el Hijo de Dios, si vos crees en Jesucristo, vas a tener vida. No vas a perder la batalla ante el pecado. Si vos crees en el Hijo de Dios, todos estos problemas que estás acarreando, estos dolores, estas angustias, estas tendencias hacia el pecado, tarde o temprano las vas a vencer. Pero no nunca por tus fuerzas, sino gracias a lo que Jesús hizo en nuestro favor. Y Apocalipsis 2:10 dice lo siguiente: No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y acá Juan está viendo una visión de las iglesias, que eso lo vamos a estudiar más adelante, no es para el tema de hoy. Y acá está hablando de una iglesia en particular, a Filadelfia, y después vamos a entender qué tiempo significa, para quién, si ya pasó, si va a pasar. Pero hay algo interesante que tenemos que destacar. La parte que dice, vas a tener problemas, pero no temas nada de lo que va a venir. Porque el diablo quiere hacerte mal. Él está alrededor tuyo y está destruyendo la vida de todos. Porque él sabe que perdió. Y se quiere llevar con él a cuantas más personas pueda. Tené cuidado, ojo. Porque si vos te dejás enredar por Satanás, por las tentaciones que él te da, el fin es uno. Pero si no cedes ante sus tentaciones y sos fiel hasta la muerte, sos fiel incondicionalmente, Dios te va a dar la corona de la vida. Y te ofrece algo eterno en un mundo pasajero. La solución total a todos tus problemas. Y esta es la buena nueva. Que en medio de tanto dolor y en un mundo donde vos crees que no hay salida, Jesús es la salida a todos tus problemas. Porque Él te ama de tal manera, te amó hasta lo sumo y tanto, que preparó un plan para que el pecado y Satanás no triunfen. Y vos puedas tener una vida plena junto a tu amado Salvador. Qué lindo es entender de que esto es lo que abre el Apocalipsis. Que aunque todos lo veamos como algo difícil o con miedo, no es el mensaje central, sino entender de que si somos fieles, vamos a pasar las pruebas, pero resistimos, nuestra recompensa es mucho mayor que nuestra pérdida. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Desde cuándo existe el plan de Dios para salvar al hombre? Y para eso vamos a leer Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en el contexto está hablando acerca de la adoración hacia una bestia, que ya vimos que cuando hablaba de bestia en realidad hablaba de un poder político, religioso, mezclado, tiene que ver con reyes, depende de la parte de la historia.
no nos tenemos que asustar, tenemos que entender nomás la historia, cómo se va dando. Y no importa la primera parte, sino más lo que más importa es la segunda, porque dice, fíjense, y de todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Se acuerdan que hablamos? Es importante tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo hacemos? Refugiándonos en el Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, antes de que el mundo fuese creado, antes de que tus papás te concibieran, antes de que lleguemos nosotros a este mundo, Dios ya tenía planeado y ya tenía en marcha el plan de salvación. Dios te ama tanto que no esperó a que vos nazcas y te pongas a pecar para Él poder venir y planear y ver qué iba a hacer para poder salvarnos. Antes de que Adán y Eva cayeran, Dios ya tenía la solución a sus problemas. Mi querida amiga, mi querido amigo, esta es la buena noticia. Antes de que vos, mira, hoy podés estar luchando con muchos problemas. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser que las cuentas no te den para llegar a fin de mes, puede ser que tengas algún problema con algún familiar, quizás tengas el corazón herido porque alguien de confianza te traicionó. Sea cual sea el problema que vos estés pasando hoy, déjame decirte que Dios ya tiene la solución a tu problema. ¿Por qué en vez de correr hacia los problemas, no empezamos a correr en dirección a Jesús, al Evangelio, a la buena nueva? Basta de decirle a Dios cuán grandes son nuestros problemas. Es momento de empezar a decirle a nuestros problemas cuán grande es Dios. Escuché decir una vez por ahí. Es importante que entendamos de que antes de que fuésemos concebidos, Dios ya nos estaba dando una nueva oportunidad. ¿Por qué le rechazamos y por qué vamos en contra? Dios tiene la solución a nuestros problemas. ¿Qué dice 1 Pedro 1, 19 y 20, John? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y en estos dos textos se repite el mismo concepto desde la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos, Dios ya estaba velando por tu bienestar. ¿Y qué me decís de esto? Vos que crees que no le importás a nadie, vos que crees que no valés nada, déjame decirte que valés la vida, la sangre del Hijo de Dios, porque Él murió en tu favor, Él murió por vos. No dejes, por favor, que la muerte de Cristo en la cruz haya sido en vano. Aceptá los méritos de Cristo en la cruz y caminá mirando hacia adelante y hacia arriba, porque Cristo pronto viene. Es momento ahora de avanzar y no de ir para atrás. Siguiente versículo, Johnny. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto está en Mateo 25, 33 y 34. Y acá Jesús mismo dice, y esto es hablando ya de la segunda venida de Jesús, cuando ya toda la historia de este mundo llegue a su fin. Y va a haber una división entre dos lugares, aquellos que deciden seguir a Cristo y aquellos que decidieron rechazar a Cristo y todo lo que Él le tenía para ofrecer. Entonces les va a decir a aquellos que deciden, a pesar de tener problemas, a pesar de tener luchas, a pesar de quizás a veces no entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan, ponen a Dios en primer lugar. Y entonces aquellos que lucharon, vivieron una vida de sufrimiento, trabajaron al lado de Cristo, les va a decir: venid benditos de mi Padre. Este mundo y todo lo que este mundo les dio no era lo que yo tenía preparado para ustedes.
La pérdida de este ser querido no era lo que yo tenía planeado para tu vida. Tus problemas financieros, la quiebra, eso no era lo que yo tenía preparado para tu vida. Estos problemas con la familia, esto no era lo que yo tenía preparado. Vení, esto te preparé. El reino preparado para vosotros antes de que nacieran. Antes de que nosotros naciéramos, Dios ya tenía la solución a todos nuestros problemas. Díganme si eso no es una buena nueva. Siguiente pregunta, Johnny. Al morir en la cruz, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros los pecadores? Apocalipsis 1:5 dice lo siguiente. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Pablo en Hebreos dice que sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados. En otras palabras, sin el derramamiento de sangre, no hay perdón por los pecados. Ningún animalito, porque en el Antiguo Testamento encontramos los sistemas de sacrificios de animales, ningún animalito tenía en sí el poder de perdonar los pecados. Todos eran símbolos del mayor sacrificio de amor que se iba a poder dar en favor del otro. Y Jesucristo, el testigo fiel de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios también. A quien dice, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús es testigo de que el plan de salvación está en marcha. A lo largo de la historia fue pasando por diferentes procesos, comenzando con el santuario terrenal, que ya estudiamos también de eso, siguiendo por la muerte de Jesús y con la función actual de nuestro Salvador como nuestro intercesor. Y ahora, ese Jesús que murió, resucitó y pronto va a venir, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que quita y pone reyes. Y a Él no le importó ser Dios y decidió venir a la cruz a morir por amor, porque te ama. ¿Por qué no podemos entender esto? Dios nos ama tanto que prefirió tu vida en vez de la suya. Y gracias a su muerte nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y vamos a encontrar en Apocalipsis muchas veces la invitación a lavar nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. En otras palabras, Jesús nos invita constantemente a traer nuestra vida pecaminosa, nuestra mente corrupta de malos pensamientos y tendencias hacia el pecado, y entregarle todo, así como estamos y como somos, a sus pies. Permitir que Él empiece a trabajar en nuestra mente, en nuestra vida, que nos haga cambiar. Que estas buenas nuevas empiecen a ser lo principal de nuestra vida. Y que dejemos de preocuparnos tanto por lo material, por lo pasajero y por lo terrenal. Y empecemos a trabajar para lo celestial. Que todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que vivamos sirva para prepararnos para el pronto regreso de Jesús, pero también para llevar a la mayor cantidad de personas a los pies de nuestro Salvador. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Para eso estamos haciendo este seminario. Para eso los invitamos y le insistimos en que compartan los mensajes. Todos queremos ir al cielo. Si me estás viendo, seguramente querés ir al cielo. Pero qué feo sería que vos vayas al cielo y quien tenés ahí sentado al lado falte. Qué feo sería que vos vayas al cielo y pensar en esa persona a quien más querés, que todavía no aceptó a Cristo. ¿Pensaste? Qué feo sería vos ir al cielo y que esa persona no. ¿Qué estás haciendo? No bajes los brazos. No bajes los brazos. Tarde o temprano, Jesús va a responder. No es nuestro trabajo convencer. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Sí tenemos que entender que tenemos un trabajo que hacer y que no podemos
dejarlo pasar por alto. Dios a nosotros también nos va a pedir cuenta por ello. Tengamos en cuenta esto. Siguiente pregunta, Johnny. De acuerdo con la palabra de Dios, ¿cuántos salvadores hay a disposición del pecador? Vamos a ver qué dice Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pedro la tenía bien clarita. Fíjense, Pedro, si hubiese dicho Pedro, por mí, bueno, podríamos entenderlo. Pero acá dice que por mí, Pedro dice, yo fui la persona a la que Dios le designó el poder de perdón. No. Comienza el versículo 11, este Jesús, y hace alusión a su actitud ante el Salvador, su actitud ante el Evangelio, su actitud ante la buena noticia que se cumplía en Jesús, a quienes ustedes, siendo los receptores principales, los custodios de la palabra de Dios, siendo el pueblo que Dios eligió para traer paz al mundo y para que junto al Salvador puedan ser una potencia mundial, decidieron rechazarlo. Ustedes, el pueblo elegido por Dios, mató al enviado de Dios. Duro. Y él es quien pasa a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo era el eje central del cimiento de toda construcción en aquella época. Y Jesucristo es el cimiento en la construcción de la iglesia. En Jesús tenemos que construir nuestras creencias, no en personas. Porque en el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. No hay nadie autorizado en la tierra, no hay nadie autorizado en la tierra con el poder de perdonar los pecados. No hay nadie en la tierra que nosotros podamos acudir y que tenga la autoridad de librarte de tus pecados y darte la salvación. Solamente en Jesús, nadie más. Esa es la buena nueva. Jesús hoy te ofrece la salvación. Jesús hoy te ofrece una nueva oportunidad. No le des la espalda. No cierres los ojos ante las evidencias divinas. Dios te está dando la posibilidad de poder retomar una vida mejor. Que puedas elegir y tomar mejores decisiones. Que puedas poner a Dios por sobre todas las cosas. No desaproveches esta oportunidad que Dios te está dando. ¿Qué dice Apocalipsis 3:7? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y acá encontramos también otra vez en una profecía, ¿no?, del Apocalipsis, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo y quién es el verdadero? Jesús. ¿Cuál es la otra característica? El que tiene la llave de David. Él tiene la autoridad. Solamente Jesús tiene la autoridad. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. ¿Quién es el que tiene la autoridad suprema? ¿Quién es el soberano de todo el mundo y todo el universo? Solamente Jesucristo. Solamente a través de Él y su muerte en la cruz, vos y yo podemos tener acceso a la salvación. Entonces no le demos la espalda a nuestro Salvador. Acudamos a Él en todo momento. Démosles la oportunidad de actuar en nuestra vida y transformar nuestra mente que está totalmente corrompida por los problemas y los pecados que hay en este mundo. Dios no solamente es Dios. Jesús no solamente es Jesús. El Espíritu Santo no solamente es el Espíritu Santo que viven lejos de la tierra y que dejan allá y nosotros hacemos lo que queremos y ya está.
Ellos tres, como ya lo vimos, alineados, juntos, trabajan como Dios, porque son Dios, en nuestro favor. En ellos está la autoridad. Y acá está hablando exclusivamente de Jesús. Gracias a su muerte en la cruz, a que Él venció, nosotros hoy también podemos vencer. No tenemos que ser cobardes ante el pecado. Tenemos que tener la valentía para avanzar y crecer. Superar todos esos obstáculos que hoy nos detienen a avanzar. Porque no servimos a un Dios mediocre, sino a un soberano todopoderoso. Siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para recibir la salvación que ofrece Jesús? ¿Y ustedes qué creen? Vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 3:19 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro acá estaba hablando, había sido hace poco que estaban con el tema de la lluvia del Espíritu Santo, entonces él les habla y le dice lo siguiente: es momento de arrepentirse, pero saben, no alcanza con arrepentirse, porque muchas veces nosotros confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. No alcanza con tener remordimiento para ser salvos. ¿Por qué no? Porque el remordimiento, lo podríamos explicar algo así, el remordimiento es cuando yo cometo un pecado, desobedezco algo de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios para mí. Entonces me causa dolor, me causa angustia, me da tristeza, me siento un inútil, me siento que no sirvo para nada, siento que lo que hice está mal y que Dios no me va a perdonar y me pongo triste. Pero ante la siguiente situación donde se me presenta volver a caer, vuelvo a caer, me vuelvo a poner triste, El arrepentimiento tiene que ver con algo más que sentir remordimiento. El arrepentimiento es el remordimiento más un cambio de acción. Yo no puedo decir que estoy arrepentido si sigo actuando de la misma manera. El arrepentimiento me tiene que llevar a una conversión. Hacerle menos caso a mi humanidad y entender y aceptar más la voluntad que Dios quiere para mí. Fíjense que es una condición, arrepentirse y convertirse para que nuestros pecados sean borrados. Y cuando Pedro habla acerca del tiempo de refrigerio, está hablando de la lluvia tardía. Y ese es un programa que dentro de poco no se pueden perder. Fíjense, ¿de dónde viene el tiempo de refrigerio? ¿De nosotros? No, viene del Señor. Si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, el Señor va a poder ayudarnos a transformar nuestra vida. ¿No, Johnny? ¿Qué te parece? Así es. También, bueno, teniendo en cuenta de que así como vos habías explicado, Matías, anteriormente ciertos términos, como por ejemplo evangelio, que es un término griego, el término arrepentimiento también es un término derivado del griego, que viene de la palabra metanoia, que es un cambio en la mente, un cambio en la manera de pensar. Entonces, cuando hablamos de que debemos arrepentirnos, lo que quiere decir es que no solamente sintamos un dolor y un deseo de cambio, sino que ese cambio se vea llevado a cabo en una manera de una transformación de nuestra mente, lo cual hace el Espíritu Santo. Lo que hace justamente la consecuencia vendría a ser de una conversión, mejor dicho, de una entrega a Dios, de ser Dios, de permitirle a Dios que obre el cambio en cada uno de nosotros. Exactamente. Si ese arrepentimiento no nos induce a la acción, hay algo que nos está faltando. ¿Qué dice 1 Juan 3:9, Johnny? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y muchos preferimos ocultar los pecados porque decimos, bueno, lo hago en oscuras o cuando nadie me ve. Y en realidad no hay ningún pecado oculto. Es momento de confesar nuestros pecados a Dios. A Dios, porque Él nos puede limpiar de toda maldad.
No tenemos que depender de otra persona que no sea de Dios, de Jesús. Gracias a que Él murió en la cruz, vos y yo podemos tener una nueva oportunidad. No te olvides nunca de eso. Vamos a la siguiente pregunta, John. ¿Cuántos mediadores, hay que puedan interceder ante Dios a favor del pecador? Y para eso vamos a leer 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántas personas pueden ser? ¿Cuántos cargos políticos, religiosos hay autorizados para perdonar? Fíjense, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este un solo Dios haciendo referencia al Dios triuno, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente el único que tiene el trabajo de mediar entre vos y Dios es Jesucristo, hombre. Jesucristo, totalmente Dios, Jesucristo, totalmente hombre. Él tiene el poder y la autoridad de darte a vos una nueva oportunidad, de mediar, de llevar tu nombre a Dios y decirle, no. A ver, Mati no se lo merece. Él es un pecador. Pero yo morí en la cruz por él. Yo lo amo. Yo lo amo. Por eso decidí sacrificarme. Por eso decidí entregar mi vida por él. Y él tiene sus luchas. Él tiene sus problemas, pero él está constantemente aceptando y yendo hacia los pies de Cristo. Él viene a mí, él me pide perdón. Entonces, ¿cómo no lo voy a contemplar? Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Pero solamente en Jesucristo podemos encontrar la salvación. Ninguna persona nos puede dar la salvación. Solamente Dios a través de Jesucristo y su muerte en la cruz. Siguiente pregunta. ¿Qué dice Jesús que quiere hacer en la vida del ser humano cuando éste se convierte? Y para eso vamos a leer Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y acá me gusta porque acabamos de leer unos versículos atrás, ¿no? Que Jesús era el que tenía la llave, ¿no? El que él podría abrir y nadie cerrar, él puede cerrar y nadie puede abrir. Él tiene total autoridad y maneja las puertas como quiere, podríamos decir, ¿no? Pero sin embargo, ese mismo Dios, soberano, con toda la autoridad del universo, acá se lo presenta como un Dios paciente. Él podría entrar al abrir la puerta a la fuerza. Él tiene la llave maestra, podríamos decir. Pero sin embargo, fíjense acá, él se lo presenta como todo un caballero. Yo estoy a la puerta y llamo. Golpeo la puerta. Él hoy está golpeando la puerta de tu corazón. Él no quiere entrar a la fuerza. Él no te quiere obligar a que le abras el corazón. Él está esperando que te tomes un tiempo en tu vida. Él está esperando que tomes la decisión de aceptar su muerte en la cruz. Él está esperando que a pesar de todos los problemas que te rodean, alces la vista y mires que hay un Salvador amante que está dispuesto y que estuvo dispuesto a dar la vida por vos y hoy está intercediendo en tu favor. Jesús está esperando a que le des una oportunidad. Jesús está esperando a que entiendas que Él está expectante de lo que a vos te pasa. Él está ahí afuera. Él está esperando que le abras la puerta. Y si vos le abrís la puerta, Él quiere compartir el tiempo con vos. Acá la figura de la cena era en ese momento la comida más importante. Era donde toda la familia se reunía y era un evento social. Jesús quiere formar parte de tu vida. Dios quiere entablar una comunión y una relación personal. Él no te va a obligar, porque así como desde el principio Adán y Eva le dio la oportunidad de elegir, lo hace con nosotros. ¿Qué vas a hacer ante la presencia de nuestro Salvador? ¿Lo vas a dejar afuera? Ante todo esto que estamos aprendiendo, Él te quiere traer paz, el bien,
Él es la buena nueva. ¿Lo vas a dejar afuera? ¿Qué te parece, Johnny? Lo que me llama la atención de esto es que Jesús, cuando dice que solamente se limita a golpear la puerta, quiere decir que el picaporte está del lado de adentro. Eso quiere decir de que está en nosotros la capacidad, no porque haya un poder especial, sino porque Él que nos creó y que nos redimió nos da esa posibilidad de que esté en nuestras manos la decisión de si queremos abrirle o no, porque Él, en el que nos ama tanto, nos da esa libertad de que si nosotros le abrimos la puerta de su corazón, no es porque Él la forzó de una patada, sino porque nosotros se lo dimos, porque salió de nosotros permitirle la entrada a nuestra vida. Y solamente así vamos a poder tener ese encuentro que Él quiere tener con nosotros. Y esto también da la figura del Dios a quien nosotros decimos seguir, ¿no? Porque muchas veces he hablado con otras personas y me dicen, no, yo soy cristiano. Ah, mira qué bueno. ¿Y por qué sos cristiano? Y porque no fumo, no salgo a hacer esto, no hago aquello otro. Y presentamos a que ser cristiano tiene que ver con no hacer ciertas cosas. Nos limitamos a que la Biblia es cumplir solamente a rajatabla los 10 mandamientos y ya está. Con eso alcanza. No, es importante y hay que cumplirlo, pero no alcanza solamente con eso. No alcanza con decir que no hago ciertas cosas. A ver, el no hacer ciertas cosas no es lo mismo que ser cristiano. Así como también el cumplir ciertas normas no me hace ser cristiano. Ser cristiano es abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo, permitir que Él more en nosotros y obre en nuestra vida. No alcanza con decir que soy cristiano cuando en casa demuestro lo contrario. No alcanza con decir ser cristiano en la iglesia, ir a un lugar y estar y que los demás me vean qué buen cristiano soy, cuando en realidad la puerta de tu corazón está cerrada para el Salvador. ¿Qué estás esperando para darle una nueva oportunidad? ¿Qué estás esperando para abrirle la puerta de tu corazón a Jesús? Él es la buena nueva. No te olvides que en la presencia de Cristo hay paz, hay bien, hay gozo, hay esperanza. Y de esto se trata el Apocalipsis. De esto se trata el estudio del seminario que estamos haciendo. Tiene que ver con que Dios nos quiere traer buenas nuevas. Última pregunta del programa de hoy, John. Cuando Jesús entra en el corazón convertido, ¿qué frutos produce? O mejor dicho, ¿qué dos frutos produce? Ahí está. Y ahora vamos a leer lo que dice Pablo y lo que le escribe a los filipenses en el capítulo 2, el versículo 3. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios no lo hace en primer lugar, como ya vimos, obligándonos. Él quiere traernos paz, alegría, felicidad, seguridad. Pero depende de la decisión que estás tomando vos hoy. Depende de la decisión que nosotros tomamos todos los días. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Como hoy te decía, para recibir la salvación no alcanza con querer ser salvo. Hay que vivir como salvo. No alcanza con el remordimiento y con el reconocer que nos equivocamos. Hay que actuar conforme a ese sentimiento. Hay que cambiar y dar vuelta a un giro de 180 grados y empezar y dejar de ir caminando hacia el pecado y empezar a caminar en dirección de nuestro Salvador. Así como sos, así como estás, con esa mochila que traes pesada de muchos problemas, es momento de caminar hacia nuestro Salvador. Es momento de ir hacia Cristo. Basta de escondernos de Dios. Basta de pensar de que Dios no me va a aceptar o no me va a querer porque soy imperfecto. ¿Sabes qué? Si estás esperando a ser perfecto para ir a Dios o a no pecar para ir a Dios, eso, amigo, nunca va a pasar.
Dios te quiere así, tal y como sos. Pero en sus pies, Él produce en vos el querer como el hacer. Nunca vas a cambiar a menos que le entregues tu corazón a Cristo. Nunca vas a cambiar a menos que tu dirección esté fija en dirección al cielo. Que tu dirección esté trazada, que tu GPS esté con destino los pies de Cristo. Solamente así vamos a poder alcanzar la salvación, esta buena nueva que Dios nos quiere dar. Solamente así vamos a poder vencer todo lo que este mundo nos pone. Solamente así vamos a poder saltar todos los obstáculos que Satanás pone delante tuyo. Porque no te olvides que Satanás ya sabe que perdió. Y él va a intentar arrastrar con él la mayor cantidad de personas que puedas. Pero en medio de este dolor, en medio de este mundo de angustia, de sufrimiento, Jesús es la buena nueva. Jesús es el Evangelio. Jesús es la buena noticia. No importa qué sea lo que te haya traído hasta hoy. Es momento de decidir aceptar a Cristo. Es momento de tomar su sacrificio en la cruz y hacerlo personal. Y acercarnos a Él. El único capaz de salvarnos. El único capaz de perdonarnos. Así como somos, así como estamos. Acércate a Él. Permití que Él te transforme. Y aquello que es difícil de cambiar para vos, si lo pones a sus pies, Él va a producir en vos el querer como el hacer. Porque su voluntad es suficiente. Porque te ama tanto que hizo el mayor sacrificio de amor en favor tuyo. No le des la espalda a Cristo. Acerquémonos y aceptemos esa buena nueva. Porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Matías, por cada una de las explicaciones de los versículos que hemos tenido a lo largo de este programa. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que en el día de mañana continúa el seminario de Apocalipsis. Les pedimos por favor que estén atentos, que compartan el contenido, que nos hagan llegar sus preguntas también y les mandamos un afectuoso saludo de parte de Matías López, quien estuvo a cargo de la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien estuvo en los controles, Jonathan Carrazán, quien les habla. En nombre de Perspectiva Siglo XXI, los saludamos y les deseamos que Dios los bendiga.